Hola, ¿cómo están? Soy María Elvira Herrera, psiquiatra de niños y adolescentes y como siempre acá en EduCerebrix para hablar con ustedes de los diferentes temas que nos interesan. En esta ocasión vamos a hablar de diferentes temas relacionados con la fisioterapia, el movimiento y el día de hoy está con nosotros Daniela Ruiz, fisioterapeuta. Ella trabaja en la Liga Central contra la Epilepsia. Ustedes la habrán podido ver en nuestro podcast anterior en el que estábamos todas hablando acerca de la estimulación temprana, y esta es una serie de podcasts que estamos haciendo para darle paso a nuestro evento Detecte y asimismo a los cursos que pensamos hacer sobre estimulación temprana. Entonces el día de hoy vamos a hablar sobre la fisioterapia, qué es, para qué sirve y cuál es su importancia. Acompáñenos. Bueno, Daniela, muchas gracias por venir a acompañarnos. Qué bueno que estés hoy aquí. Y bueno, hoy vamos a hablar de qué es la fisioterapia, o sea, la terapia física, para qué sirve y cuál es su importancia. Primero que todo, hablemos qué es la terapia física, para que todos puedan entender cuál es su oficio y hacia qué se enfoca. La fisioterapia es una disciplina que se encarga de conservar, mantener o desarrollar una habilidad motriz o una función que se ha perdido, por ejemplo, o una función adquirirla como tal, o simplemente mantenerla porque probablemente se puede perder, ¿sí? La fisioterapia es básicamente movimiento corporal humano, todo lo que tiene que ver con el movimiento corporal humano. La fisioterapia tiene muchos ámbitos, ¿sí? La fisioterapia puede ser geriátrica, ya en el ámbito de adulto mayor, puede ser cardiopulmonar, ¿sí? Puede ser en la parte pediátrica, pues digamos que más basado en lo que estamos acá. Deportiva, en la parte de prevención de lesiones o en el manejo, digamos, traumatológico, en el caso de que ocurra una lesión, ¿sí? Entonces, la fisioterapia es todo lo que tiene que ver con el movimiento corporal humano. Sí, básicamente así como a grandes rasgos. Sí. Fundamentalmente entonces es el estudio de todo lo que tiene que ver con el movimiento, su restauración, su conservación y su rehabilitación, si podríamos decir. En este caso particular que estamos hablando de neurodesarrollo, de todas esas actividades, en cuanto a las funciones motoras de los niños pequeños, antes de los 5 años, ¿qué es lo que esperaríamos de esos niños pequeños en lo normal? ¿Sí? Porque digamos que después vamos a empezar a hablar un poco de esas condiciones médicas que ustedes a veces se enfrentan allá en la liga, que son múltiples, que es como su quehacer diario. Sí. En lo normal, ¿qué esperaría uno de un niño que se está desarrollando motoramente como lo que se puede esperar, lo habitual? En cuanto, digamos, a edades, Sí, podríamos decirlo como para que la gente lo sepa un poco. a grandes rasgos, es primero, la etapa principal es el sostén cefálico, Ajá. ¿sí? Que es la parte de que no se nos vaya la cabeza para un lado o para el otro, sino que ya ganen como esa parte de la fuerza muscular en el cuello. Ese es como el primerito y el que inicia todo de ahí para adelante. Sí, ese se gana desde que nace hasta los 3 meses. ¿Sí? De ahí para allá, el siguiente es la parte de los rolados. O sea, de que uno le deja el bebecito boca arriba y lo encuentra boca abajo o viceversa. ¿Sí? Cuando ya empiezan a hacer eso, O sea, se va dando la vueltecita. se dan las vuelticas ellos solitos, esos se llaman rolados. ¿Sí? Cambiar de posición boca arriba o boca abajo. Ese es el otro hito que también ganan los niños. Normalmente es entre los 3 y 6 meses. ¿Sí? Después de ese hito viene la parte de sentarse. ¿Sí? Ese viene despuesito, a veces viene muy junto con los rolados, pero normalmente sí tiene que ser después. Ese es el que llega como entre los 6 meses a máximo los 9 meses. ¿Sí? Es la parte de sentarse. Después de sentarse ya viene la parte del gateo. Entonces el gateo, ese sí digamos que es más amplio. A veces los bebés duran a veces más tiempo, menos tiempo.
Sí, digamos que depende mucho. Como hay bebés que a los 8 meses ya están gateando, hay bebés que llegan el año y hasta ahora empiezan a gatear, ¿sí? Entonces eso varía mucho de bebé a bebé, no es que tenga que ser que gatea a los 6 meses o ya está súper retrasado, ¿no? Sí, hay más topes, pero digamos que sí es algo que se puede manejar en ciertas edades, ¿sí? Esa es la parte del gateo. Y la última, digamos, sí, la última parte es después de gateo, la marcha. Entonces, que esa es la independencia, pues, como tal. En esos casos que tú acabas de mencionar, los hitos del neurodesarrollo normal en lo motor, ¿cuánto se puede esperar para que un niño no alcance ese hito? Por ejemplo, estamos hablando de que lo primero es el sostén cefálico y que lo ideal es que sea de los 2 a los 3 meses. ¿A los cuántos meses uno diría, uy, este niño tiene algo porque no alcanzó el sostén cefálico? ¿Cuánto podemos esperar para decir, es normal, es lo esperable o no lo es? Digamos que en esa parte, digamos a los 3 meses, ya deberían tener los tres. Digamos que hay algo que es como una escala con la que uno puede evaluar a los bebés, pues eso ya lo hacen más los profesionales, pero es algo como que se puede poner en conocimiento que se llama la escala abreviada del desarrollo. En esa escala lo que mide es que el bebé se desarrolle, o el niño, porque llega hasta los 7 años, se desarrolle de acuerdo a las etapas, ¿sí? Esa tiene ciertos rangos que va, digamos, uno que es de 0 meses a 1 mes, el principal, como de los reflejos, ¿sí? Como de la mirada social. Ese es más hacia ese ámbito como en reflejos que deberían tener los recién nacidos. La siguiente fase de eso es la parte del primer mes a los 3 meses. ¿Sí? Ese primer mes a los 3 meses es lo que se espera que gane el sostén cefálico. Ya cuando llega a los 3 meses y un día, ya debería haber empezado debería haber superado, digamos, esa fase anterior. Entonces, digamos, cuando llega a los 3 meses y un día y todavía vemos que al bebé todavía se le cae mucho la cabecita, ahí ya es como un signo de alarma. Empiezan un poquito de alarma, sí. O sea, siempre sería en la escala lo que se puede ver entonces es como una línea en la que cuando llega a cierto punto y un día se puede pensar que si el niño no alcanzó ese hito del neurodesarrollo es necesaria intervención. Aplica para sostén cefálico, rolado, sedestación. Exacto. Caminata y marcha, digámoslo. Bipedestación y marcha. Sí. Listo. Sería eso. Digamos, el bebecito ya tiene 4 meses y sigue, pues ya es como, ¿sí? Pues ya debería tener eso para empezar con el siguiente hito que sería la parte de los rolados. Y muchos bebés, digamos que por hipotonía o porque tienen el tono bajito o hipertonía, que es como lo contrario, no alcanzan esos hitos y es necesario como la intervención ya de un profesional, ¿sí? Como interveninos para poder alcanzar esos hitos que no han podido alcanzar ellos solitos, o sea, como naturalmente, por así decirlo. ¿Sí? O porque no se han estimulado desde casa, que es importante, que es lo que primero hablamos en la primera parte de un podcast, la parte de estimulación en casa. Digamos que no se estimuló lo suficiente o se estimuló mucho, o por el contrario, se estimuló pero simplemente no, el niño no lo ganó. Entonces ahí ya es cuando viene la parte profesional. Claro. Esto que tú acabas de decir es súper importante y nos lleva a una pregunta que me parece fundamental. El neurodesarrollo, que lo dijimos en el podcast, pero vale la pena decirlo y sobre todo en la parte motora, que es lo que la gente más ve en general. ¿El neurodesarrollo es algo que se dé solo o es algo que necesita ser empujado, estimulado, llevado hacia? ¿Los padres deben intervenir ahí o el niño solo se va a levantar? Pues sí se debe, digamos que hay algo que se debe intervenir, la parte de el adulto. Obviamente los niños no son, digamos que independientes ya, ¿sí? Uno no puede esperar que un niño, digamos, se desarrolle normal si todo el tiempo está en una cama y todo el tiempo está envuelto, digamos, enrollado en una cobija. Uno no puede esperar que vaya a ganar un hito si todo el tiempo está así. Sí, o sea, sí es importante la parte de la intervención de un adulto, ¿no? La parte, digamos, del sostén cefálico,
alzarlos, que ellos empiecen a necesitar el movimiento, ¿sí? Como que crearles la necesidad de movimiento. O sea, si es algo innato, sí, es algo innato que tienen todos los bebés y que por algo se sabe que son hitos que sí o sí tienen que todos pasar, lo haremos. que todos lo haremos. Siempre igual tiene que dar como las condiciones adecuadas para que eso se desarrolle, ¿sí? Porque uno no puede esperar, lo que te digo, no puede esperar que un bebé, mejor dicho, alce la cabeza si todo el tiempo está acostado o si todo el tiempo está de lado, ¿sí? Uno no puede esperar que gane algo o que gane algo que es innato que debería ganar si no dejamos que explore, por ejemplo, ¿sí? Claro, eso que estás diciendo es fundamental, porque si bien es cierto, un niño que está dentro de los rangos normales va a desarrollar toda su capacidad innata, somos los adultos los que empezamos a movilizar, a impulsar que todas esas capacidades innatas se den. Es decir, es la interacción niño-adulto, niño-mamá, niño-padre, niño-abuelo, todo lo que, o bebé-abuelo, o lo que sea necesario, quienes van a ir movilizándose hacia la obtención del movimiento. ¿Sí? Es fundamental eso que estás diciendo. Me surge acá a partir de lo que estamos hablando preguntas de, por ejemplo, con el gateo. Uno ve que hay niños que gatean de colita o se arrastran. ¿Son variantes de lo normal? Ese tipo de gateo que no es el gateo cruzado en el que el niño está como si estuviera arrastrándose un brazo, otro brazo y la colita se va moviendo y las piernas al mismo tiempo. Ese otro tipo de gateo que no es la marcha todavía. ¿Son gateos normales? ¿Hay algo que nos debería alarmar o son variantes del gateo normal? No, digamos que sí hay variantes del gateo normal, pero digamos que las variantes siempre incluyen como la parte de disociar, que es la parte escapular de cintura escapular y cintura pélvica. Entonces, disociar, ¿qué es? Disociar es que la parte de cintura escapular y la pélvica se crucen. Entonces, cuando uno camina, uno primero pone el pie, digamos, derecho y la mano izquierda. Sí. Siempre se disocia, ¿sí? Y el gateo promueve eso, ¿sí? Entonces, un gateo, una variante del gateo, siempre igual va a tener como esa parte del gateo del gateo esperado, normal. Esperado. Pero hay gateos que simplemente no hacen esa disociación, ¿sí? ¿Como cuáles como que has visto de me dices de colita que se van de para atrás. Ahí lo que hacen los bebés es las dos manos al tiempo y se van para atrás, al tiempo para atrás. Ahí no está disociando, ¿sí? ¿Qué otro tipo de gateo que no es lo habitual porque no hay disociación has visto tú? Ese no solo hacia atrás, sino hacia el frente, que también ponen las dos manos, arrastra los pies para adelante. O sea, sí están en 4 puntos, o sea, se apoyan las manos y apoyan las rodillas, sí, pero no hacen lo que te digo, disociación, sino ponen las dos manitos y se van para adelante. Ponen las dos manitos, se van para adelante, sí. A veces lo presentan los bebés y uno siempre tiene que estimular esa parte de que disocie, porque eso es como un prerequisito para la marcha, el gateo. Y el gateo que hace, la parte de disociar, ¿sí? La parte del patrón cruzado, que es muy necesario para la marcha, o sea, para tener esa coordinación entre los miembros superiores y los miembros inferiores. Y de la marcha al trote, porque uno trota y se impulsa a través de la disociación del cuerpo. ¿Qué pasa cuando un niño no rota y no se da ese patrón cruzado? ¿Qué ocurre? Digamos que ahí ya empieza a caminar en bloque. Entonces se ve el patrón en bloque. Entonces como ya empieza a caminar robóticamente. Sí, como un robot. Sí, ahí no tiene, digamos, como esa disociación, o le faltó esa disociación, y es los que empiezan a caminar así. ¿Sí? Eso puede ser como consecuencia de... Ahorita que lo estábamos hablando, me decías tú también que estos niños que no han tenido la oportunidad de gatear y al mismo tiempo pasan a esa caminata en bloque, también tienen dificultad para la defensa porque cuando corren no ponen los brazos. Exacto. Entonces, por ejemplo, si un bebé no gatea, ¿sí? Se le pierde como ese reflejo de cuando está corriendo y se cayó. De adulto, por ejemplo, ya se ve, digamos, más grande, digamos que ahí uno dice, ay, no, ya está caminando súper bien. No gateó, pues no importa porque caminó a los 8 meses. Mi hijo es, mejor dicho, el mejor porque ya caminó. ¿Sí?
pero más adelante es cuando vienen los problemas. Sí, en ese momento es como, ah, no, ya está caminando bien. Es como enorgullecedor porque se Sí, adelantó. exacto. Pero más adelante es cuando viene el problema. Entonces, más adelante es cuando se presenta que el niño, cuando está caminando, cuando está corriendo y se tropezó, entonces Ujú, abre las manos, se cayó y se estrella contra el piso. Porque ujú, no tiene como ese soporte que era el previo o que era lo esperado que ujú, tuviera y que es lo que nos da ese soporte cuando somos bebés y eso ya viene como de procesamiento ujú, anterior. Entonces es la parte de poner las manitos, lo da como tal el gateo. ujú. Sí, esa reacción. Claro. Y estos niños, me decías tú antes que tienen como dificultad para el control en el cuerpo, como que se tropiezan, como que no entienden su ubicación del cuerpo en el espacio. También, o sea, ahí viene algo que se llama torpeza motora. Ujú, ¿Sí? Entonces son niños que de pronto tienden a estrellarse mucho, a enredarse mucho con sus piecitos, tienden, sí, como esa torpeza en la parte de los movimientos. Digamos, también tienen movimientos descoordinados, porque lo que decía ahorita, el gateo da esa parte de patrón cruzado, ¿sí? ujú, Es como ujú, el previo. Y cuando se pierde, digamos que son ya niños que más adelante tienen poca coordinación o poco equilibrio, ¿sí? Como ujú. que les faltó esa parte, entonces también se le va a dificultar más adelante estas partes importantes que es el equilibrio, la coordinación, sobre todo en la marcha, en la carrera. Ujú. En cuanto a la fisioterapia, que es tu área de trabajo, ya estamos hablando acá de los niños que han alcanzado los hitos del neurodesarrollo normal o los que ustedes han ayudado a que lleguen. Ujú. En un adolescente o hacia qué edad ustedes ya pueden decir, no, lo que no logró en este momento ya no lo va a lograr. ¿Hacia qué edad, por ejemplo, tú dices, ya si para este momento no caminó, lo más probable es que no lo logre? O Digamos, específicamente, ¿qué movimientos? ¿Qué crees tú? O sea, ¿qué se han dado cuenta ustedes? bueno, digamos que hay cosas que Ujú, se ganan después, cuando hay, digamos, alguna alteración neurológica, ujú, ujú. ¿sí? Hay cosas que se ganan mucho después, Ajá, ¿sí? Cuando hay, digamos, no sé, una parálisis cerebral, ajá. ¿sí? Cuando hay esa alteración neurológica, se debe intervenir casi que desde que son bebés para que Ujú, empiecen a ganar esos hitos motores que claramente van a estar retrasados porque tienen ujú, una condición, ¿sí? Hay veces o hay niños, o sea, yo he atendido, ¿no? Que a veces no pareciera que tuvieran condiciones, ajá. sino que se dan cuenta de que a los 3 años no caminó, uy, ¿qué pasó aquí? Mm, ¿Sí? claro. Entonces, digamos que una vez que yo atendí, tenía 3 años y no caminaba, Ujú, pero al final duró un año de terapias y al final caminó, ujú, ¿sí? O sea, hay cosas que, digamos, se retrasan mucho, mucho, o hay ujú. veces que caminan hasta los 5 años, Ajá, ¿sí? O sea, no es algo como que si ya no caminó a los 18 meses ya no va a caminar, no, ajá, ¿sí? ajá, O sea, no es algo tan limitado porque ajá, ajá. siempre está esta parte de recuperación funcional, siempre está esta parte, pues, de mi campo de fisioterapia, que estamos nosotros para incentivar que Ajá, se ganen ajá. esos hitos que deben tener, ¿sí? Claro. Pero hay condiciones o que las pierde totalmente, ¿sí? Por ejemplo, un traumatismo en Espinal, espinal que ya no hay nada que hacer. hay nada que hacer porque ya se mira como tal, ya más específicos estudios, Ujú, se miran con esos estudios ujú, si va a tener función neurológica o no. O sea, ya es con los nervios y demás, y ya definitivamente no sirve, pues ya uno ujú, dice, no, ujú. ¿sí? Claro, o sea que eso que tú comentas ahorita nos lleva al punto principal. O sea, puede que haya niños que van a alcanzar esos hitos del neurodesarrollo tarde, pero siempre requerirán la estimulación, bien sea de su grupo familiar, Ujú. pero también esos niños que se están demorando, es importante que tengan intervenciones por profesionales que saben. Sí, porque mira, Exacto. te llega una niña de 3 años que no camina,
es una niña que más o menos a los 20 meses debería haber ido de pronto Sí. a fisioterapia y si hubiese ganado un tiempo más, porque Antes. obviamente si la niña no está caminando es porque algo más también hay de pronto de base, pero se logró que caminara. Se lo... Sí, eso es importante. ¿Qué significa? Que si como padres estamos notando que nuestros niños salen de un rango de lo esperado, es importante que ya no esperemos solo a que nuestro propio estímulo lleve a ese desarrollo, sino también a consultar a profesionales que nos puedan decir, uno, qué está fallando, dos, ayudar a nuestros hijos para salir adelante y tres, estimularlos para alcanzar lo que sigue. ¿Sí? De este primer podcast que estamos haciendo tú y yo en este ciclo, Daniela, ¿cuáles son los mensajes fundamentales que tú quisieras que le quedaran a las personas sobre la importancia de la fisioterapia en el desarrollo de las personas y sobre todo en el desarrollo de los niños en la primera infancia? Sí. Pues uno de ellos es siempre mirar, o sea, no centrarnos en que mi bebé tiene 6 meses ya debería gatear, no es el hecho porque digamos que tienen rangos, ¿sí? Pero sí siempre mirar que si ya superó ya mucho ese rango, al año ya todavía no gatea, pues ahí hay siempre ciertas alarmas, ¿sí? O sea, siempre estar pendiente de las alarmas. Y si el pediatra por X o Y motivo no le dijo nada, porque he recibido así casos. Sí, pasa, Sí, es verdad. que no, a mí nunca me enviaron terapias, siempre me dijeron que estaba bien, siempre me dijeron que estaba bien. Pero pues uno, sí, uno sabe, uno tiene como esa... Sí, una madre sabe. Sí, Sí, es como ese como sentimiento ese de... sentimiento de que algo está mal. Entonces, si uno sabe eso, pues digamos consultar primero y averiguar bien si mi hijo está dentro de ese rango y si no, pues consultar a un profesional. En este caso, pues un fisioterapeuta, que es el que le va a dar como esas pautas o le va a dar como esos ejercicios, así sea, digamos que una consulta, 2 consultas donde le digan, tiene que estimularlo así para que vaya ganando estas habilidades o que ya definitivamente sea un niño que definitivamente no caminó y ya tiene 18 meses. O sea, digamos que un límite es 18 meses para caminar, ¿sí? Si ya en esos 18 meses no camino, pues ya es una alarma y ya debería consultar a un profesional. Así el pediatra o el que lo haya visto le diga, no, el bebé está bien, está bien. O sea, siempre tener como esa conciencia de que no está bien y de que necesito consultar a un profesional. Sí. Y que si alguien tiene un presentimiento de algo, consulte. Lo más grave que puede pasar es que le digan, no, mi señora, todo va bien. Todo va bien. Sí, es mejor pecar por exceso que por defecto. Exacto. Bueno, Daniela, ha sido un placer tenerte acá nuevamente, ahora de manera individual. Qué bueno que hayas hablado con nosotros sobre la fisioterapia y su importancia. Si a ustedes les gustó el video, denle like y compártanlo porque a alguien más puede gustarle o servirle. Sigan con nosotros, suscríbanse a nuestro canal y síganos acompañando en educerebrix.com. Hasta la próxima. Gracias.